qué es importante que nosotros corrijamos nuestro texto? Cuando nosotros terminamos nuestra novela es momento de hacer una relectura, pero más allá de eso hay que corregir el texto. Y esto es porque las palabras son nuestra carta de presentación. Es parte de la experiencia que le queremos transmitir al lector para que él también viva esta historia. Por eso, corregir nuestro texto es muy importante y hoy quiero que hablemos específicamente de los errores que cometemos los escritores al momento de escribir nuestra novela. Uy, qué tema. Me parece que uno que suele aparecer mucho, además, esta es mi perra que va a participar de la charla. Uno que suele aparecer mucho es la escritura de los diálogos, el tema de las rayas, que si la raya va pegada, no va pegada, cuándo va a un espacio, cuándo no va a un espacio, que los puntos, que la mayúscula, cómo marco la acotación de un personaje o Ay, cuando habla sí. uno y después habla otro. Ahí hay bastantes errores de ese tipo. Después podemos hablar de las comas, que las comas son otro tema, otro tema. Lo que pasa es que con las comas tenemos como dos grandes casos, ¿no? Están las que sí o sí, o están bien o están mal, o sea, siempre va a estar mal la coma que separa sujeto de verbo, siempre va a estar mal la coma que cuando tenés una enumeración, esto y lo otro, coma antes de la I no va. Pero después tenés todas otras. Ahí pusiste cara de, uy, Ay, es creo que una coma. sí. Sí, es que se la suele traer del inglés, que ese también es otro tema, pero en español no va. Pero después también hay todo un montón de otras comas que por ahí son un poco más subjetivas, que pueden depender del contexto, de la intención, del estilo del autor. Entonces ahí es donde uno tiende como a. Y aparte porque nos enseñaron en la escuela, la coma es una pausa. Entonces después Mm. cuando pausamos, metemos coma. No, ahí se hacen una cantidad de Ah. ensaladas tremenda. Después, los tiempos verbales, los verbos en general, suelen ser bastante un tema. Una de las primeras cosas que suelo marcar es, fíjate en qué tiempo vas a elegir relatar y acordate de mantenerte, si estás en presente, si estás en pasado. Y Esta novela que estamos escribiendo ahora con mi coequiper, con mi socia, yo es la primera vez que voy a estar escribiendo en presente y ella me dijo, yo estoy claro. acostumbrada y dije, bueno, me gustó como desafío, yo siempre escribía en pasado y dije, vamos a escribir en presente. Ay, no, lo que me costaba era como que, ya, acá Sí, está pensando ahora si es de pasado. Ay, no, era como que le digo, sí. ay, Maggie, vamos a tener que hacer algo con esto. Se me va el pasado en algún lado, digo, no, no, vuelve al presente, va al pasado, es Sí, sí, terrible. sí, 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 eso suele ser algo que se ve bastante y encima porque cuando escribís en pasado, que esto es lo otro que le sigue, es el tema de la correlación de tiempos. O sea, Ah, si yo peor, estoy claro. relatando en pasado, pero quiero hablar de algo del pasado que está antes de este pasado, o el futuro que usa un condicional porque eso es teórico, bueno, ahí el habría, hubiera, hubiese, ahí tenemos de todo. Los gerundios son capítulo aparte de los de tema verbal. Yo tengo un problema personal con los gerundios que independientemente de que normalmente los usamos mal, además no me gusta, ni cuando están bien usados me gustan, o sea, no, saquemos los gerundios. Bueno, después las tildes también. Creo que acá hace bastante daño el tema del autocorrector. No importa si es el celu o Ah, incluso el Word, que mm, muchas veces el Word se manda bastantes también, porque hay palabras que tienen más de una acentuación posible. O sea, si vos pensás la palabra, ponele género, genero y generó. Yo tengo la misma mm, palabra con distinta acentuación, que no solo le cambia el sentido, hasta le cambia el tipo de palabra que es, porque claro. tengo un verbo, pero después tengo un sustantivo. Y claro, capaz el autocorrector no te marca que está mal, porque esa palabra existe, sí, pero Claro. con otro significado. O al Mm, revés, te dice, no, esta palabra está mal escrita, pero en realidad vos estabas queriendo usar el otro significado. claro. Ni hablar de todas las tildes de el sí afirmativo y el sí Mm. condicional o los interrogativos. Bueno, ahí también con ese se suele ver bastante. Y después una cosa que lo dije antes en la coma y que aplica a varias cosas, que es esto de traer cosas de otro idioma, por lo general del inglés, porque es el idioma que uno más ve generalmente, se suelen traer muchas cosas del inglés incorrectas, porque en inglés, que tiene su propia gramática y su propia lógica, están bien, pero después Claro. no aplican en el español. Y de ahí solemos traer muchas, ya sea de meter mayúscula a todo, en el inglés se le Ah, mete mayúscula a todo, todo, en sí. español no, yo es una cosa, es como los gerundios y las mayúsculas son como mis peleas personales con, con el inglés, porque el gerundio también es algo que se suele traer del inglés, Sí, meterle mayúscula a todo. yo tuve que googlear porque estábamos escribiendo una historia de fantasía y no sé por qué
quedaba lindo ponerle rey, príncipe, como ponerle así. Después, no sé por qué Exacto. me quedé, busqué así, los títulos no llevan, pero, No. ay, queda feo sin el curso y tuve que ir a todo lo que había escrito, sacarle y Sí, ponerle sí, minúscula. sí, sí, porque claro, para nosotros en el español son sustantivos comunes, entonces Claro. los sustantivos comunes no llevan mayúscula. Pero bueno, Los ahí está meses bien, como también, en ahora me los acordé, meses, los días, los días. bueno, de todo, sí. O también traer significados incorrectos. Uno de los más comunes es, por ejemplo, aplicar, apply. En inglés, vos aplicás a una beca. En español no decir aplicar, yo aplico una inyección, pero no aplico a una beca. En español Claro. puedo solicitar una beca, presentarme, postularme. Bueno, y así hay un montón de estos que se llaman calcos, que son traer literalmente la palabra cuando no Mm. es esa, porque no es la misma base el inglés que el español, viene de los idiomas latinos y bueno. Claro, claro, sí, eso es cierto. Bueno, a mí me pasa porque yo tengo el cerebro como duplicado y a veces me pasa que no me sale la palabra en castellano y la quiero decir en inglés, no sé cómo encontrar el significado a veces y a veces te sale como querer decirlo exactamente igual y no es eso lo que quiero decir. No, no. ¿Cuál es la diferencia entre el corrector de estilo o corrector ortográfico o editor? A mí me pasó que cuando empecé a hacer la búsqueda, creo que fue marzo del 2020, cuando empecé a buscar, no, creo que fue antes, no importa, cuando empecé a buscar para Mi Autonomía, que fue la primera novela que publiqué de forma independiente, dije, bueno, me pongo a buscar un corrector y la realidad era que lo que yo quería era alguien que, como yo no tenía lectores beta, que me observara un poco el texto. Yo en ese momento no estaba en mi cabeza la forma, o sea, el título, digamos, de editor, entonces era como que Ujú. me fui enterando después, pero estaría bueno que nos des como algún punteo de qué, si hay estas diferencias, qué hace cada cosa y así. Sí, pero simplificando, se podría decir que el corrector es como el que revisa el texto a nivel gramatical, ortografía, la redacción, las tildes, no sé, la concordancia de género, los tiempos verbales, mientras que el editor hace como eso, pero un poquito más. Es como el responsable en su... No, yo no puedo. En la Hola, primera ya haya que hacer un corte. No, 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 no puedo, no puedo. mi Basta. amor, no hay No. problema. Es el responsable de la totalidad del libro o de la publicación o de un proyecto con varios libros, ¿no? Y también lo que pasa es que en español tenemos como una sola palabra para el editor que en realidad en inglés diferencian el editor del publisher, y son dos figuras distintas. Por lo general, acá de este lado del mundo, por lo general es una sola persona que hace todo eso. Pero en las editoriales tradicionales, digamos, está el editor, que es el que trabaja con el manuscrito, con el autor, coordina todo el proceso, que el diseñador, la producción, hasta el marketing, todo esto, y además de estas cuestiones más gramaticales, se va a meter en la historia cuando trabaja con el autor mano a mano. Entonces se va a fijar que situaciones que por ahí sean incongruentes, o sea, primero dijiste A, después dijiste B, ¿qué pasó acá? O si no termina de encajar con el público objetivo. Por ejemplo, si un sello tiene un público muy determinado, por ahí ajustar ciertas cosas a este público, como esto más de meter un poco más de mano, ¿no? En la historia. Y el publisher viene a ser como esta cuestión más empresarial, o sea, el que decide esto se publica, cuándo, en qué sé yo, como estas cuestiones más de empresario. Pero bueno, como decía, acá por lo general es una misma persona que hace todo. Sí, de hecho a mí me pasó que yo suelo ver mucho de afuera, ¿no? Muchos youtubers bueno, dentro de lo que es AuthorTube, los que son así de escritores y que siempre comparten. Y de hecho hay algunos como que hablaban, por eso después cuando empecé a aprender un poco más del tema, no había manera de traerlo para acá, porque incluso había alguno que es como incluso por línea, que lo cual que me parece una locura, tipo Mm, line edit, y es como me claro. agarra la locura. Sigo escribiendo línea por línea las cosas, pero está bueno tener esta diferencia más que nada porque, a ver, puede ser que alguno directamente quiera solamente la corrección, que en ese Ujú. caso sería como el corrector que se le dice de estilo, ¿no? Sí, 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 tal cual. Y Es si no, como listo, ya está, este manuscrito está cerrado, no le voy a modificar nada, pero quiero que esté
bien escrito, o sea, que no Claro. se me hayan escapado errores, que por ahí pasan, no sé, ponele, vas a mandar un manuscrito a una editorial y querés que esté lo más prolijito posible, o a veces por ahí me pasa más en cosas no académicas, mejor dicho, no ficción, sino más académicas. Si te mandan una tesis, corregís que esté bien hecho, que esté bien hecha la bibliografía, las normas APA, no sé qué, Ujú. y ya está, salvo que seas, ahí igual nos metemos en otros casos particulares, pero salvo que seas un editor especializado en el tema y estés chequeando qué tan correcto está, por ejemplo, con el marco teórico, con la no sé qué. Ahora, si yo no tengo ni idea de qué está hablando esta tesis y no Claro. puedo aportar mucho en cuanto al marco teórico, que igual no hago eso. Yo personalmente no corrijo tesis de temas que no entiendo bien porque me parece desaprovecharlo. Tampoco hago muchas tesis en general, pero bueno, puede haber también editores especializados, sobre todo imagínate en temas, no sé, medicina, matemática, no sé, ciencias exactas. Puede haber editores especializados chequeando la veracidad de los datos, por ejemplo. Está bueno ese dato porque de repente si hay alguna persona que está haciendo eso y necesita, capaz que ni siquiera sabe que hay editores especializados en determinados temas y que por ahí Sí, le puede sí. servir mejor porque le da como ese Sí, plus. sí, tal cual. Hay muchísimo, por ejemplo, cuando estudié la carrera de edición, había gente que ya que estaba haciendo edición como segunda carrera. Por ejemplo, había una chica que era enfermera o médica, no me acuerdo, y estaba haciendo la carrera de edición para especializarse en la Ah, edición de medicina, lo cual es ideal, porque ¿quién más que ella va a saber bien este tipo de cosas? Y también hay otro tipo que quizás no sé si son tanto editores como lectores especializados que se pueden usar, por ejemplo, para lecturas de sensibilidad de ciertos temas. Eso también se suele usar mucho, mucho más afuera, porque bueno, también son editoriales más gigantes, con más claro. presupuesto, pero suele haber lectores de sensibilidad para muchos temas, ya sean raciales o de feminismo Ah, o mira este qué tipo bueno. o de diversidad. También suele haber lectores especializados en detectar, ojo con esto que decís. Siempre sí yo soy la que siempre insiste en profesionalizar todo en el sentido de, está buenísimo que lo hagan estudiando lo que hay que estudiar para poder corregir, porque así como no me gusta cuando alguien dice que por saber inglés puede traducir, No. no, nos metemos en terreno ahí No, no. escabroso. Lo mismo pasa con la corrección y con la edición. No alcanza con, ay, leo mucho. Sí. Es como todo otro tema ese. Y bueno, contanos un poquito, bueno, nos dijiste que estudiaste, ¿dónde estudiaste la carrera? Sí, yo soy editora recibida de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, hace como ya 7 años que me recibí y que trabajo corrigiendo, editando textos de ficción, de no ficción, y todo esto lo hago de forma freelance. Trabajé con varias editoriales, con BR, Riverside, Ediciones Urano, con Penguin Estados Unidos, hice también una vez un trabajo para el público latino en Estados Unidos. Ahora con Orlando Books también empecé, pero también trabajo con autores independientes, organizaciones, instituciones, o sea, no solo hago trabajo editorial y bueno, y un montón de casos particulares, digamos. Y bueno, como que toda mi experiencia está, o donde empecé trabajando fue con la corrección y edición y revisión de traducciones de ficción juvenil, que es como empecé y como que, digamos, me especialicé ahí y que tanto se publicaban tanto en Latinoamérica como en España, entonces manejando ya sea este español neutro que Ah, llamamos, que es una especie de híbrido de muchas variaciones para que más o menos se entienda en todos lados lo que dice, y bueno, y el español ibérico de España con el vosotros. ay, el otro día creo que fue Gonza, el Gonza escritor, me parece que lo había visto en él. Sí, Había compartido un reel que me quedé pensando y que hablaba de esta cosa de como que uno está perdiendo, o algo así era, lo parafraseando, ¿no? Como que estaba perdiendo como no es cultura, pero es como que yo, por ejemplo, no escribo con vos, escribo con el tú y sí, trato de ser como lo más neutral sí, posible, porque en realidad, ¿cuál es mi sí, pensamiento? Es ese, que por ahí si yo lo pongo en Amazon y lo va a descargar alguien de España que sí, entienda el tú. Pero igual es como que digo, porque yo me leí, creo que fue Mi Autonomía, la escribí con el vos, y cuando yo lo leo es como, ay, qué raro, pero claro, estoy acostumbrada a leer todas las claro, cosas que leo sí.
están en el neutral. Sí, de hecho hay toda una discusión actualmente respecto a ese tema que me parece muy interesante, que es sobre esta pérdida como de lo regional y de lo local y de la voz propia, que me parece muy interesante, sobre todo porque nos pasa, al revés no pasa, a nosotros nos Claro, llegan cosas de España y nosotros las las leemos leemos así, es como la cierto. escribieron ellos, pero a ellos hay que neutralizárselas, es como raro. Es Creo que es una cierto. cuestión muy de capaz de costumbre, de tradición, Mm, hay como un montón de cosas involucradas y es algo que creo que viene de la historia, de cómo se percibe el español local. O sea, si pensamos en que no hace tantos años, probablemente a nuestros padres o a nuestros abuelos en la escuela les enseñaban a hablar de tú, o sea, estaba prohibido el vos en el claro. aula y era castigado el vos en el aula, a pesar de que o sea, salía de la puerta del aula y su vida es en el vos. Pero en el aula estaba prohibido. Entonces, como que venimos también de toda una tradición, ¿no? De intento de normalización. Claro. Y bueno, hay como una corriente actual de tratar de mantener lo local, lo regional, que me parece increíble. También me parece súper válido que si querés llevar a más lugares y preferís usar el tú para que no es que no te entienden, pero se van a Claro. sentir más cómodos, Sí, pero por eso, me o sea, parece como súper válido también. para mí es como es la decisión, es como, a mí lo que me gustó Mm, de ese reel fue que por lo menos me llamó a pensar y decir, ah, mira, tiene razón. Capaz que sí, a partir de eso yo tomo igualmente la decisión de decir, bueno, pero yo igualmente lo quiero hacer de esa manera y listo, lo haces consciente por lo menos la decisión, pero antes es como sí. que no se me hubiera ocurrido ni siquiera pensar, como diciendo, claro, loco, ¿por qué no puedo poner vos? ¿Entendés? Como que no me Sí, llevé ni siquiera a sí, tal cuestionar. cual. Y sí me parece importante como mantener la lógica dentro de una misma historia, porque también a veces me pasa a alguien que quiere usar el tú, pero después Claro. se le escapan un montón de argentinismos, que es normal, obvio, porque es como hablamos, o sea, es como medio una locura tener como hablar Sí, es como es de una otro forma que idioma, no es la que claro. hablas. No, no, eso, que mientras que sea una decisión y que la sostengas, digamos, dentro de una misma historia, si voy a hablar de tú, me mantengo con la neutralidad, entre comillas, me parece perfecto. Claro, a mí me pasó que en el laburo la otra vez me pasó como diciendo, sí, no, pero de último, fíjate en el ordenador si no tenés el ordenador, me dice. Que vos dijiste que trabajás con autores, ¿qué tipo de servicios tenés para ofrecer a los autores? Como dije antes, hago lo que es corrección, edición, o sea, si me mandan un manuscrito puedo revisar o solamente que esté bien escrito en términos gramaticales y nada más, o hacer la edición de trabajar en la historia, de ver que esté bien, que se puede cambiar, etcétera. O no solo historia, o sea, no solo en cuanto a ficción, incluso me han mandado, no sé, el guión de un podcast, por ejemplo, o una clase de maestría para ver si estaba bien el orden, si se entendía, si se podía, si era muy repetitivo y estas cuestiones. Y bueno, y en este caso entonces se ve el todo, si podemos sacar, agregar, mover, cambiar. Me ha pasado, por ejemplo, en algunos casos de sugerir cambiar el nombre de un personaje, porque de decir, mira, tenés 4 personajes que se llaman tan parecido que es re confuso. Cambiale, pero completamente, que empiece con otra letra, porque son como muy parecidos. Y claro, uno por ahí tiene clarísimo quién es quién, pero bueno, hay que pensar siempre en el lector que te está leyendo por Mm. primera vez, que no Sí, conoce tu sí. historia, ¿no? Sí, a mí me pasó con mi autonomía, no, perdón, perdiendo autonomía, donde le había puesto Juana, era el nombre de la mamá, digamos, del personaje, y después, porque me gustó el nombre, y claro, como lo estaba escribiendo en distintos momentos, le puse Luana, la mejor amiga, y era una letra de diferencia, y dije, no, y Sí, aparte como que me empaqué con el nombre, entonces dije, bueno, pará, hagamos esto. Una vez le decimos Luana, para que quede, y después todas las veces le decimos Lu y no le claro, decimos sí, tal nada. cual. Pero sí, yo a partir de ese momento, cada vez que me hago, tengo como un Word con todos los nombres de los personajes y me fijo. Si empiezan, incluso a veces si empiezan, ya me pongo vuelvo obse. Si empiezan con la misma letra, ya trato de, no sé. Sí, sí, pero bueno, incluso antes de esto de la corrección y la edición, e incluso antes de eso podemos hacer otros trabajos previos, por ejemplo, Ah, eso hacer te iba a preguntar. lecturas, trabajo con una lectora editorial que tiene experiencia en el tema y que ella hace más como esta primera leída como que hace un informe con los puntos fuertes, los puntos débiles, partes a trabajar, como por ahí un poco más general, a nivel General. general, y después yo también hago acompañamiento de escritura de manuscrito, o sea, durante el proceso
ver cuál es el estado actual digamos, el esqueleto de la historia, armamos, Perfecto. no sé, una escaleta o un diagrama o una línea de tiempo, lo que amerite, digamos, cada historia, cualquier cosa, digamos, que ayude a revisar qué es lo que hay hasta ahora, bueno, qué nos está faltando, dónde están los huecos, qué es lo que no se entiende, dónde podés ahondar un poquito más. Y todo esto sí, durante el proceso de escritura, con idas y vueltas y toda esa parte previa, que después Mm. sí se puede llevar a corrección y Claro, edición. es muy bueno igualmente esto, porque justo te iba a decir si era necesario como tipo tener el manuscrito terminado o vos podrías llegar a trabajar, digamos, desde una etapa anterior, que encima, a ver, yo soy de las que planifica, yo trato de enseñar desde ese lado, porque para mí la planificación fue lo que me ayudó, entonces tener eso, de hecho, una de las cosas que estamos teniendo, uno de los problemas que estamos teniendo ahora con mi socia, ella es como más brújula, y yo le dije, parece que nos faltó planificación, ¿eh? Está bueno que puedas acompañar en esa etapa porque la realidad es como que siento que aparte puedes agarrar los problemas dentro de todo con tiempo y de última poder aplicarlos bien después Exacto. Sí, 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 como que depende mucho de cada caso, de de cada cada caso. escritor, escritora, re depende de cómo lo quiere encarar uno. Hay gente como decís vos, que lo va a planificar y va a decir, hasta que yo no me siente y escriba. El esqueleto, aunque sea, ¿no? Pero Exacto. hasta que yo no haga esto. Y otras veces me ha pasado de trabajar que por ahí también que se traben mucho, que dicen, bueno, escribí hasta acá, sé hacia dónde quiero ir, pero estoy como medio estancado y no entiendo para dónde ir. Y entonces ahí evaluamos si hacer, de hecho, por ejemplo, uno de los últimos casos con los que estoy trabajando, hice un trabajo conjunto con la lectora editorial, entonces ella primero hizo su lectura, dio como sus puntos de vista más como a modo general, y después yo hice como este acompañamiento tomando en cuenta todo eso que había hecho ella, más mi mirada, ir acompañando, bueno, esto hicimos, en este caso en particular, porque es una historia que además tiene, bueno, saltos en el tiempo y cosas así, hicimos una línea del tiempo y hicimos las cuentas a ver, dan bien las cuentas de esta fecha, con no sé qué, bueno, ¿qué pasó en el medio acá? Y así, ¿no? Hay cosas que pueden afectar completamente a la historia, que no es solamente, bueno, corrijo la hora y ya está, que por ahí te cambió, no sé, por X motivo, cambió todo lo que estabas escribiendo porque, uy, no, esto no tiene sentido, no me dan las horas, y te cambió todo. Entonces, algunas cosas es verdad que está bueno engancharlas desde antes para que los puedas trabajar. Poco es que no se pueda hacer después. Por ahí es más doloroso, Tiene su entre comillas, cuando trabajito, ya claro. Sí, sí, por ahí como que cuando ya lo hiciste todo, que te digan, bueno, todo este capítulo hay que hacerlo todo de vuelta porque no tiene sentido el horario que me estás diciendo con las horas del día, hay que hacer todo de vuelta. Y claro, capaz duele un poquitito más Es cuando hay cierto. que borrar y empezar de vuelta. Pero bueno, tampoco, para no alarmar a nadie, tampoco es que todo tiene que ser tan drástico. Pero bueno, eso, depende como cada uno lo quiere encarar. Y bueno, y después si les gustaría, por ejemplo, autopublicarse, también hacemos lo que sigue en el proceso. Entonces trabajo con una diseñadora editorial. Como dije antes, también yo soy como muy de cada persona hace su trabajo y yo no me voy a poner a maquetar porque yo no hago ese trabajo y para eso hay diseñadores que estudiaron. Entonces, bueno, ella se encarga del maquetado, del interior del libro, la tapa, la contratapa, hacemos el trámite del ISBN, Ah, qué pedimos la bueno. cotización en la imprenta, nos encargamos de todo el seguimiento hasta que tienen el libro en la mano. Es buenísimo eso, porque, o sea, para mí, a ver, están las editoriales que son las de coedición, que vos les pagás, pero es como que a mí se me hace que hay veces estás como muy restringido a veces por esas ofertas, a ver, por lo menos las que he visto yo. Entonces está bueno porque, por Sí. ejemplo, yo cuando yo hice contraté al diseñador, todavía me queda pendiente y para la próxima novela voy a contratar a alguien que me lo maquete, porque maquetar me vuelve loca. Pero bueno, yo contraté al corrector, al diseñador de la portada, después por otro lado, y a la imprenta, o sea, todos esos contactos los hice yo sola, el Sí, trámite lo tuve que hacer yo, entonces, cuando vos podés darle a una persona, sí. haceme esto, Sí, es sí, sí, mucho más, sí. sí, Lo que pasa es que obvio va a depender de cada persona de muchas cosas. Por ejemplo, una no menor es el presupuesto, obvio, porque todo seguro. esto sale plata y va a depender de lo que cada uno puede hacer. O por ahí también que dice, bueno, yo ahora le pago al diseñador, ya hago la tapa y después veo
cuando sigo con el proceso, por ejemplo, ¿no? Como que todo es reválido y depende del caso. Pero bueno, lo bueno en este caso de trabajar en equipo también, como que es todo un poco más prolijo, ¿no? Porque estamos todas como en un mismo Enfocadas. equipo, entonces hacemos todo juntas, todo en todo momento, el proceso lo hacemos juntas, o incluso... A ver, no es que si me quieren contratar a mí como correctora o editora, sí o sí tienen que trabajar con la diseñadora con la que yo trabajo. Obviamente podemos disgregar esas etapas, pero sí yo siempre voy a estar involucrada en el proceso porque me parece que aparte le sacas como mucho más jugo a todo y obviamente siempre suma el hecho de la experiencia, porque cuando, como decís vos, le das a alguien que haga todo, que ya sabe lo que tiene que hacer, listo, ya está, no tengo que hacer nada más, se van a encargar de todo y no necesito volverme loca por todo. Es una realidad que si vos estás embarcándote en una publicación independiente, va a llevar sus costos. Lo podés hacer Sí, económico y barato, seguro, y eso va a diferir, por lo menos esta es mi opinión, va a diferir en el producto que sacás. Y bueno, si es la posibilidad que vos sí, tenés en este momento, está bien. Yo porque aparte, por ahí esto es una cuestión más que nada personal, ¿no? Pero como yo lo voy a estar haciendo de forma independiente, siempre primero el independiente tiene como que alguien publica cualquiera. Entonces ya para mí hay un estigma en el mm, independiente que es como que digo, bueno, por eso voy a poner la mejor portada, por eso voy a poner el mejor corrector, por eso voy a poner el maqueta, entonces como que quiero que mi libro sea casi que igual que alguna editorial grande, ponele. Después me he sí. encontrado con libros de editoriales que vos decís, esta maquetación. Eso te iba a decir. Eso te iba a decir. Ni una, o sea, ni para un lado ni para el otro, ¿no? Ujú, Ni autopublicado es sinónimo de, ay, no sé, que es prolijo o no sé qué. ujú. Por suerte, igual también cambió muchísimo ese estigma en los últimos años y la cantidad de lectores que se recomprometen y que mismo ayudan a la promoción Ujú. de autores que se autopublican. Últimamente creció un montón y eso está buenísimo que se haya corrido un poco, al menos de acá a, no sé, 10 15 años para atrás, como que cambió bastante. Y como decís vos, depende de qué tanto le pones a ese proyecto. Muchas veces quedan cosas, pero 1000 veces mejor que algo que se publicó y como decís vos, Mm, lo ves y decís, esto salió de una editorial grande, che, ¿qué pasó exacto, acá? Sí, sí, exacto. tal cual. Y también Eso a te veces, invita a pensar. sí, sí, tal cual. Y eso a veces aparte depende de otras cuestiones. Por ejemplo, voy a tomar como ejemplo, yo trabajé este año con Delphi y Pinatielo, que hicimos el libro de Diarios de Delfín, y en el caso de ella, para ella era muy importante tener ella el control de lo que estaba queriendo crear, por su historia, por su contexto, por lo que ya había vivido. Ella quería ser ella la que marcara sus tiempos, no quería que la corrieran, no quería que la tuvieran de acá para allá, ella quería hacer a su manera y a su ritmo todo. Y cuando sintiera que necesitaba una pausa de, che, ok, pará, necesito frenar un poco, hacerlo. Y eso también está, o sea, es re válido y está buenísimo. Siempre que yo tengo reuniones con autores que todavía no saben qué es lo que quieren hacer y yo les cuento, yo siempre les digo los caminos a seguir, les digo si querés intentar que te publique una editorial, le digo qué es más o menos lo que tiene que hacer, o sea, no es que te voy a decir pagame a mí y yo hago todo. O sea, Gente yo te voy a literario, decir cuáles claro. son los No, caminos, pero exacto. de todo siempre te voy a decir los pros y los contras. Obviamente que en la autopublicación es una limitación si tenés el presupuesto para bancarlo vos, pero por otro lado, por ejemplo, uno que no es un detalle menor, las ganancias van a ser mayores a su vez, porque la mayoría quizás ya sabe, pero el porcentaje que recibe un autor en una editorial tradicional es el 10% del precio. Eso no significa, aprovecho para desmentir también, eso no significa que la editorial se quede con el 90%, de ninguna manera. La editorial con suerte está recibiendo un 5, un 8, un 10% y el ¡Wow! resto queda en el camino con distribuidores, librerías, que son los que se Claro. llevan la torta más grande. Comentario aparte, Interesante. pero también existe esta creencia como, y la editorial se queda al 90, no, Bueno, yo no, pensaba ojalá, que pero sí, no. pero en el sentido de que yo decía, claro, porque vos imagínate que yo estoy haciendo la maquetación, la imprenta, la qué sé yo, que voy a hacer así, y bueno, la editorial también es una empresa que tiene empleado, que tiene el corrector, que Obvio, tiene qué sé yo, y ahí, o sea, hay que obvio, pagarle, tal ¿no? cual. Tiene que salir. Pero no Tal sabía que cual, o se sea, iba tanto en las está, librerías. no, no, se va, de hecho es como el 50% o más Wow, que se queda en distribución, librería, o sea, como en otra parte del claro. circuito. Pero bueno,
¿Qué pasa? Hay otras cuestiones, por ejemplo, que tardan, o sea, que te pagan por semestre, o sea, una o dos veces al año, y en un país con la inflación que hay, Es un recibir poco. un pago una vez cada 6 meses o una vez al año, y bueno, complicado. Pero, a ver, así como digo esto, como que no necesariamente son desventajas, pero entre comillas, Son digamos que puntos, son sí. desventajas. Por otro lado, vos no haces nada, vos mandás tu manuscrito, te vas a dormir y vos ya no tenés que, digo, estoy simplificando muchísimo, Ujú. pero ya está. En cambio, en una autopublicación hay que ponerse el proyecto al hombro y hay que hacer todo y hay que remar todo y no es solo, como decías vos, contacto al corrector, contacto al diseñador, elijo la imprenta, decido cosas, te van a preguntar de qué tamaño lo querés. Mm. No, no sé, ¿con qué Bueno, papel? yo no Ah, sabía el eso, tema del lomo. Después me dejaba, no, hoy tengo que el maquetar lomo. primero. ¿Y cómo maqueto? ¿Y cómo hago? ¿Cómo cierro con la editorial? Si tengo que maquetar y cómo. Mm, Ah. sí, tengo los 200 libros en mi casa en las cajas. Bien, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde lo vendo? ¿A quién se lo vendo? Bueno, por eso es poner en la balanza qué es lo que vos priorizás, digamos. Ujú, totalmente, porque es como que, a ver, hay algunos escritores que por ahí prefieren ir a una editorial de coedición donde le pagan y ellos se encargan Mm, de hacer absolutamente todo, o por ejemplo estas que son así como, es sí, eso, vos le pagás sí, y hasta incluso después en la feria del libro podés ir y presentar, o sea, firmar en sí, realidad tus libros, o sea, podés hacer como, tener igualmente esa experiencia como de autor de editorial, sí, pero bueno, es como que precisamente no te encargas de todo. Entonces, para mí, que soy una persona que, no, a sí. mí me gusta esta portada, yo la que vos me estás ahí, muchas gracias, pero no me gusta. Entonces, una persona que Mm, por ahí es un poquito más así, que es más quisquillosa, y capaz que ir por sí, cada puerta le sirva más que otra que por ahí dice, no, deja, tomáselo vos. sí, Y después, bueno, es esa decisión de uno de decir, a ver, el tema por ahí también de la editorial es como que uno siente que tiene el apoyo, pero también de uno, yo siempre trato de pensar, me costó igual, la editorial es un negocio, entonces, hoy, marzo, bueno, hoy no estamos en sí. marzo, estamos en octubre, pero hoy en octubre salen 30 libros de novedad. Mi libro está ahí en el medio, qué bueno, qué sé yo. Al mes siguiente casi que murió el libro, si yo no me muevo. Entonces es como que el escritor Mm. también tiene que empezar a aprender de marketing, cómo vende el libro. Sí, Entonces, sí, sí. Eso es algo que también a mí a veces me da pena porque siento que les rompo el corazón cuando me preguntan estas cosas. Lo que pasa es que, claro, existe esta ilusión de yo quiero publicar en tal editorial y que todo va a ser color de rosas y que todo va a ser maravilloso, que no digo que no, pero eso, la editorial no solo está idealizamos. publicando tu libro, tiene 100 libros, tiene 200 libros, depende del tamaño, ¿no? Puede tener menos, pero va a pasar lo mismo igual, pueden ser 5 libros, pero igual no va a ser tu libro el único libro, entonces puede pasar que pasado un momento baje la intensidad con la que comunican tu libro, que quede medio ahí en stand-by, que tengas que vos decir, bueno, a ver si me tengo que mover yo, me voy a contactar con esto, con lo otro, y muchas veces son los propios autores los que siguen manteniendo vivo el libro. Como te digo, hay como muchísimas cuestiones para tener en cuenta, y eso es lo que a mí me gusta hacer siempre cuando alguien me contacta para trabajar, o incluso a veces hago asesorías, o sea, ni siquiera tenés que contratar todos mis El servicios, pero te servicio, hago una claro. asesoría, te explico, sí, te explico qué es lo que puedes hacer, cómo lo puedes hacer, el camino A es este, el camino B es este, o podemos inventar todo otro camino adaptado a lo que vos querés y evaluar en cada caso qué es lo que te conviene. Y si vos hoy tuvieras que darle como algún consejo, estuvimos más o menos igualmente hablando, pero algún consejo para el escritor por ahí que está empezando o por ahí, no sé, que quiere Mm. mejorar la escritura, ¿qué consejo le darías? Y a ver, lo primero que siempre les digo, sobre todo cuando hay algún amigo o amiga, escritor o familiar, que lo primero que me dicen, como yo corrijo, lo primero que me dicen, ay, no, es que está tan mal escrito, no sé qué. Siempre mi consejo número uno es, no importa, vos primero te tenés que sentar y escribir, porque para corregir algo tiene que existir ese algo. Entonces, mi primer consejo siempre es, no importa cómo está escrito, te sentás, volcás todo eso que tenés dándote vueltas en la mente, esa historia, y de primera mano no importa cómo está escrito, pero primero tiene que existir. Y sí, después, cuando digan, bueno, ok, ya está, ya hice este primer, ya volqué lo que quería decir, sí, obviamente digo, ahí sí me voy como para el otro lado y digo, bueno, ahora sí, está bueno que en la medida que puedan,
primero, antes de corregir, primero que tengan siempre algún amigo de confianza, alguien a quien darle lo que están escribiendo, porque siempre que te lo lea otro y decirle, no me digas que está hermoso, decime lo que no va, esto no te entendí nada, o sea, alguien que sea 100% sincero y es la primera persona fuera de vos que lo va a leer y que uno muchas veces cree que se entendió lo que quiso decir y a veces no tanto. Entonces, que haya siempre una primera mirada ajena está bueno. Y después sí esto de que en lo posible, si tienen la posibilidad de darle a alguien que haga una corrección profesional, siempre está bueno, porque incluso si lo quieren mandar a una editorial y todo, y suma unos puntitos que ya esté bien trabajado el texto. La verdad es que suma. Eso no significa que porque un editor recibe un manuscrito que tiene las comas perfectas y los verbos perfectos, entonces lo publicamos. No, no. Pero es verdad que cuando los editores reciben 100, 200, 300 manuscritos y encima es ilegible y Es la hay presencia. hay más chance de que sigan de largo. No es Exacto. que una cosa no necesariamente significa la otra, pero te suma un puntito que sea legible, que no es poco. Es Y presencia, o sea, es como tipo que te vos pones el traje para ir a una entrevista de trabajo, es porque, bueno, vos te prolijás para que por lo menos te vean bien y ya tengan una mejor opinión. Después sí. por ahí puede ser un desastre la entrevista y no te contratan, pero es como que ya te mostrás profesional, se me hace. Sí, tal cual, tal cual. Y también otra cosa que me gusta recomendar cuando ya tienen su manuscrito es que no se queden, a veces pasa mucho que alguien tiene una editorial favorita porque le encanta, porque no sé qué, y quieren mandar su novela ahí, aunque no cuadra, pero ni de casualidad en el catálogo, porque tienen un fantasy o una ciencia ficción y la editorial es de romántica. Y no, o sea, yo sé que estás re enamorada de esa editorial, pero si no va, no va. Entonces, eso es re importante y aparte porque demuestra cuando un editor o editora recibe, ¿no? Te mando mi manuscrito porque creo que re va en tu editorial y no va ni de casualidad, es como, y no Sí, estuviste no mirando estuviste muy bien, me mirando, parece, claro. nuestro catálogo. Entonces, parece como un mail genérico, aunque no lo sea, pero parece como un copy-paste, ¿viste? De vuelta, es la actitud, es En- la presencia, es como, bueno, yo sé lo que están, lo que sí. están publicando. Sí, incluso si van un paso más allá, ¿viste? Y ponen como, publicaron tal y tal libro y me parece que el mío se reparece por tal y tal cosa, no sé qué, o sea, demostrar como que estudiaste, como que Sí, hiciste la tarea, eso está bueno. te estás vendiendo, así que sí. Bueno, ahora vamos a pasar a algunas preguntas que nos dejaron, me siento como en la radio. A ver, ¿quién nos llama en el día de hoy? Puse un posteo en Instagram y algunos, así que gracias a todos los que se sumaron, elegimos algunas para no hacer Sí. demasiado extensa esta parte. Y hay una que te pregunta acá, esta me parece muy interesante, Mónica Pradier, creo que es. Dice, ¿tu trabajo de correctora suele interferir cuando lees por placer? ¿Cuál es el error que más se repite? Ay, sí, 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 qué difícil. La cantidad de libros que abandoné porque estaban tan llenos de errores que me hacían mal, no te puedo explicar. Yo intento como separar, ¿no? Apagar el Bueno, estás switch. leyendo, ponerle onda, sí, te intento, pero a veces con algunos casos particulares me pasó que no, me daba ganas de estar con el lápiz ahí, viste, tachando. Y un par de libros así como muy fieros los tuve que dejar porque no podía, o sea, algo que se supone que es placentero y la lectura y todo, no. Por suerte tampoco pasa tan seguido, o también cuando estoy a punto de comprar un libro, ponele, por lo general miro las primeras páginas, ya voy viendo, viste, a ver qué tal está. Tampoco es que me pasa seguido, pero cuesta separar ahí. Es difícil apagar, me Mm. imagino. Unicornio literario, ok, dice, ahora con textos con perspectiva de género y diversidad. ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta desde la escritura y su corrección? Me parece muy interesante el tema porque está como esta falsa creencia de que o escribís todo con la E o nada, ¿no? Como que no hay grises, como que o esto o lo otro. Y también un poco se me hace como que para algunos es como una excusa, ¿no? Ah, como la RAE dice que no, entonces no voy a hacer nada porque ya está. Y, o sea, por un lado yo estoy re a favor del uso de la E como decisión política, o sea, es una decisión política de visibilización de una problemática. Eso es una cosa. Por otro lado, entiendo la necesidad que tienen, por ejemplo, no sé, instituciones o cuestiones más formales de encararlo desde un lado más académico, y también me parece válido, pero en ese caso tenés
otras formas de tener en cuenta la perspectiva de género y la diversidad. Entonces, buscas la forma de ser inclusivo cambiando el vocabulario. Entonces, puedes decir la ciudadanía en vez de los ciudadanos o los ciudadanos y las ciudadanas. Puedes decir el cuerpo docente en vez de los docentes o las docentes. O sea, hay muchas formas de abarcar a un conjunto de individuos o de personas sin hacer una marca de género. Y también está como toda esta cuestión de ciertos sesgos que suele haber. Entonces, no sé, si se habla de personas que tienen niños a cargo, se suele hablar de la madre o la mujer a cargo y es como, ¿por qué la mujer o la madre es la que está a cargo de esa criatura? Puede ser otra persona, que puede no ser la madre o que puede no ser mujer. Hay muchas formas de abordar y me parece súper interesante el tema y que por suerte se está trabajando muchísimo hoy en día. Graciela Echevarne, creo, dice, ¿una editorial siempre cuenta con correctores o hay algunas que plantean que el escritor resuelva la corrección por su cuenta? Creo que un poquito como que lo fuimos tocando el tema, porque depende de qué tipo de editorial es. Entonces, las editoriales tradicionales suelen tener sus editores, sus correctores y el escritor simplemente entrega su manuscrito y ya está. Y en algunos casos que contratan, como a mí, por ejemplo, que me contratan de forma freelance, pero el escritor ahí no tiene nada que hacer. Después está todo el caso que estuvimos hablando de si te querés autopublicar y ya sea que haces todo vos o que vas a una editorial que ofrece el servicio de autopublicación. Entonces sí, ahí está en vos que te encargues de todo, no solo de corregir, como decíamos, del diseño, de la imprenta y todo eso. Pero bueno, depende qué tipo de publicación vas a hacer. Es eterno en algún momento. Eni Wamatsi, creo, dice, ¿cómo hacerle para no repetir mucho las palabras? A mí me parece que es importante, lo que dije hace un rato del consejo de que lo lea otra persona, por ejemplo, es un buen comienzo de que otra persona, porque todo esto siempre está relacionado a que uno a veces no se da cuenta de sus propios errores o de sus propias repeticiones. Muchas veces es otra persona la que te los marca. Entonces, mucho antes de corregir ni nada, podés hacer que otra persona te lea tu texto y que te diga, che, ¿qué estoy repitiendo acá? ¿Qué uso siempre igual? Y después puedes ayudarte con el buscador, obviamente, para ir detectando todas esas repeticiones. Y algo también importante que me parece de eso es que no es que, bueno, clic derecho, sinónimo, cambia la palabra. Y él dijo, esta es una pregunta mía, viste que hay veces que te dicen como, no cambies el dijo, exclamó, Sí. que uno dice, no puedes decir todo el tiempo dijo, Sí. pero hay algunos que te dicen No. como, no, al contrario, o sea, tampoco es que tienes que por cada cosa que diga le tienes que poner algo. Sí, exacto. El otro día justo tuve una reunión con una escritora y le estaba diciendo exactamente esto. Queda igual de forzado o de como raro a la vista el dijo, que el dijo, exclamó, acotó, inquirió. Suena igual de raro. Mi recomendación, aparte de ir usando sinónimos para no estar siempre dijo, claro, es muchas veces no necesitas esa acotación. Salvo que no se entienda bien quién dijo qué y bueno, tenés que distinguir, esto lo dijo tal persona, esto lo dijo tal otra. Muchas veces no lo necesitas. Muchas veces es totalmente prescindible porque el contexto te deja súper claro la intención, el tono, o sea, muchas veces menos es más y lo omitiría por completo y si lo que querías era acotar otra cosa, por ejemplo que, no sé, pegó un portazo, simplemente vas al pegó un portazo y ya, o sea, no necesariamente tiene que haber un verbo de hablar, a veces está de más y lo podemos sacar. Bárbaro. Bueno, Erika, muchas gracias por este espacio, por este tiempo. La verdad que para mí la corrección es muy importante. Soy de las que entre la portada y la corrección son como los dos pilares, por lo menos para mí. Así que te agradezco el espacio y traer un poquito de luz a mi comunidad. Y bueno, gracias. No, por favor, muchas gracias a vos. Me encantó la entrevista, me encanta responder estas preguntas, sobre todo porque hay veces uno que
que se olvida que uno sabe todo esto y después hacen estas preguntas que digo, ay, claro, yo lo sé porque lo hago todos los días, pero no tienen por qué saberlo. Y me encanta que me pregunten y si alguien se quedó con alguna duda y me quiere escribir, yo encantada de responder todas estas cosas. Perfecto. Yo igualmente voy a dejar en la porque a veces no me van a la cajita de descripción. Yo se lo voy a dejar acá, y lo voy a editar, le voy a poner el Instagram de Erika, pero si no también va a estar en la descripción. Así que bueno, gracias nuevamente y ya charlaremos en algún otro momento. Perfecto, muchísimas gracias.